Bien, entonces seguimos con lo que estábamos viendo en este parágrafo 22. Veíamos claramente que hay casos en los que si uno no controla esa situación futura, no tiene absolutamente ningún control sobre ella, puede en efecto jugar un papel en cuáles son las intenciones del individuo al actuar de cierta manera, como en el caso del eclipse y la persona que corre hacia un escaparate. Pero ciertamente al decir como respuesta de por qué uno realiza la acción que está haciendo, en ese caso correr hacia el escaparate, porque hay un eclipse mañana o la semana que viene, según han anunciado los astrónomos, eh, no es por sí misma explicativa. Por eso Anscombe de la acción del individuo. Por eso Anscombe comenta que necesitaría la persona que inquiere de ese modo por las razones del actuar del sujeto, obviamente una aclaración del sujeto en el sentido de, bueno, en ese escaparate se exponen, digamos, gafas apropiadas para observar el eclipse sin dañar la vista, por ejemplo. Esta sería una explicación más consonante, más de acuerdo con lo que se espera escuchar de la gente al que se le pregunta por tal cosa, ¿no? Aquí se pone el ejemplo completamente marginal, ¿no?, del salvaje que pretende controlar con sus acciones los eclipses, ¿no? Naturalmente esto es el objeto de la broma que nos recuerda aquí a una anécdota de Jonathan Swift, a la cual nos referíamos en el último vídeo, al final del último vídeo. Bien, es evidente que en algunos casos uno podrá preguntarse, bueno, ¿qué relación exactamente hay, ¿no?, entre razones y causas aquí? Es la vieja pregunta de Wittgenstein, ¿no? Y de eso ya hablamos, ¿no? Y Davidson tiene aquel famoso artículo en donde nos explica en qué sentido las razones también pueden ser causas de las acciones. Pero recuérdese que para los Wittgensteinianos y para Anscombe en particular, pues acciones y causas van como por separado. Pero hay un aspecto en el cual están relacionados y es que yo naturalmente para tener intenciones al actuar, debo poder también tener un conocimiento de qué tipo de cosas permiten la realización de los fines que yo procuro. Entonces, los sujetos a la hora de actuar también tienen que tener eso en cuenta, ¿no? Y esto se revela un poco en los ejemplos que vienen a continuación, sobre todo en la página siguiente. Ahora, concretamente, estamos en la página, en fin, donde está el ejemplo de Jonathan Swift, la página 83. Entonces, ahora estoy concretamente en el último párrafo que dice: pero ¿quiere decir entonces que las personas deben poseer nociones de causa y efecto para tener intenciones al actuar? Bueno, vamos a ver en qué sentido. Como siempre, Anscombe, o como muchas veces a lo largo del libro, parece que responde con preguntas. Consideremos la pregunta: ¿para qué subes al piso de arriba? Con la respuesta: para traer mi cámara. El que yo suba al piso superior no es una causa de la que alguien pueda deducir, entre comillas, el efecto de traer la cámara. Sin embargo, ¿acaso no se trata de una situación futura que va a realizarse? Sí, efectivamente, traer la cámara va a ser una especie de consecuencia de esa acción. Pero cuidado, que aquí lo apropiado es conectar la acción con sus efectos, no únicamente a través del vínculo causa-efecto, porque no estamos en un discurso puramente causal, sino que estamos en un discurso de razones. Es evidente que la cámara la voy a traer y por eso he subido al piso de arriba. Porque sé que la cámara está arriba y entonces la voy a coger y la bajo por algún
fin determinado, sacar una fotografía, o porque simplemente se la quiero devolver a su dueño, etcétera, etcétera. Hay aquí muchas posibilidades. Bien, por lo general no ocurre que se traigan cámaras, claro, al subir a una planta alta. No deducimos esto como en virtud de una cadena causal, puramente causal. Aun cuando hay allí una cámara, a menos que el contexto incluya, en efecto, una orden dada. Esto es diferente, ¿no? Yo te doy la orden, tú la cumples, entonces se realiza, digamos, la acción que yo pretendía que se realizara al dar mi orden. Por otra parte, si alguien me dijera, pero tu cámara está en el sótano, y yo contestara, ya sé, pero de todos modos voy a por ella a la planta alta, sería un poco raro, ¿no? Quizá pensemos que hay arriba un ascensor, lo voy a poder coger para bajar al sótano y luego traer la cámara. Pero si digo, no, estoy totalmente de acuerdo, no hay manera de que una persona traiga la cámara desde la planta alta, pero aún así voy a buscarla arriba, ¿no? Entonces me vuelvo ininteligible. Sencillamente es algo que, a menos que concluya que la persona está loca, ¿no? O que quiera hacernos reír, ¿no? Por ejemplo, alguien que al oír este comentario nos diga esto podría simplemente decírnoslo con ironía. Y al hacerlo así, estar reconociendo que esto era así y simplemente estar haciendo una broma. Entonces le vemos bajar las escaleras, claro que la voy a buscar abajo. Para que hago P con el fin de Q tenga sentido, debemos ver cómo se supone la situación futura Q se convierte en una posible etapa posterior en la concatenación de hechos de los cuales P constituye una etapa anterior. Es decir, esto es un poco lo que decíamos hace un momento. Hago P con el fin de Q solo tiene sentido si yo, el sujeto, que digo esto, que expreso esta declaración de acción intencional, porque al expresarme de esta manera hago P con el fin de Q, queda claro que expreso mi acción como una acción intencional, tengo que tener la noción de que efectivamente haciendo P voy a desencadenar una serie de, digamos, una cadena, voy a iniciar una cadena causal que va a rematar con la realización de Q, que es lo que yo buscaba, lo que yo procuraba. Entonces tengo que tener esa relación. Es así como realmente el discurso causal y el discurso de las razones sí que se, de algún modo, conectan. Si no estuvieran conectados de este modo, yo no pudiera siquiera hacer este tipo de razonamientos prácticos. Esto va a quedar también más claro después. Es cierto que los casos del conocimiento científico por un lado, sigue diciendo, y por el otro los de los ritos mágicos, el ejemplo del salvaje que se cree que haciendo no sé qué ritual va a provocar un eclipse, por ejemplo, o de una acción vaga sobre un gran poder o autoridad, como en el ejemplo del deán de Jonathan Swift. Volvemos a notar que Dean no es ningún nombre propio, caen bajo esta fórmula tan difusa y general. Todo lo que he dicho es en realidad no es cierto que la descripción de cualquier situación futura puede ser una respuesta para esta pregunta relativa a una acción presente. La intención que posee un hombre al actuar no resulta tan privada e interna como para que tenga la autoridad absoluta de explicar cuál es, como tiene autoridad absoluta de explicar qué soñó. Es decir, tengo, a menos que por métodos de encefalogramas o el visionado, digamos, de la actividad cerebral a partir de una pantalla de ordenador, ¿no? Siguiendo estos métodos de tomografías computerizadas, etcétera, pudiéramos explorar el cerebro e identificar un poco la actividad cerebral con vagamente tipos de sueño, a menos que esto lo tengamos presente. Digamos, es verdad que preguntar qué soñó a una persona dependemos de él y de que sea sincero al decirnos qué soñó, pero en el caso a veces de las intenciones, es verdad que hay como una especie de conocimiento privilegiado del sujeto, esto es lo que decíamos en días pasados, pero cuidado, esto no se puede llevar al absurdo, ¿no? Es decir, esto tiene que tener de algún modo, una especie de, muy entre comillas, visibilidad para los espectadores, es decir, ha
tiene unas ciertas consecuencias y tiene una serie de condicionamientos, ¿no? Es decir, no es lo mismo que la respuesta a la pregunta ¿qué soñó? ¿No? Uno, no voy a tratar de desarrollar mi fórmula vaga y general de que debemos poseer una noción de cómo la situación Q se constituye en una etapa dentro de la concatenación de la cual P es una etapa anterior para que podamos decir que realizamos P con el fin de Q. Pues desde luego no es preciso manejar estas nociones generales para afirmar hago P con el fin de Q. Todo lo que necesitamos comprender es que decir de una u otra forma, pero Q no se producirá aunque realices P, pero Q va a producirse de todas maneras hagas o no hagas P, es en cierto modo contradecir la intención, porque en efecto la conexión que esperamos que se produzca entre una cosa y otra parece que excluya estas dos últimas posibilidades. De modo que el sujeto ha de tener una especie de control sobre P, ha de tener un conocimiento de que P conduce a Q y de que otras cosas no conducirían al mismo medio y que por eso es que se hace P, evidentemente. Y este no es un deseo peregrino del sujeto, es decir, el sujeto puede hacer efectivamente P y sabe que haciendo P puede obtener Q, entonces por eso hace P con el fin de Q. Preguntemos ahora, ¿existe una descripción que sea la descripción de una acción intencional? En el supuesto de, digamos, me he vuelto a pasar de página, es fácil en estos casos, página 85 estoy ya, que ocurra una acción intencional y consideremos una situación concreta, otra vez un ejemplo. Pero en este caso estamos ante el ejemplo más famoso de todo el libro. Es decir, aquí hemos llegado al ejemplo clave, el ejemplo que, entender bien este ejemplo probablemente significa haber entendido el libro, porque de algún modo toda la teoría de Anscombe se podría explicar a través de este ejemplo. Dice, un hombre está bombeando agua potable a la cisterna de un edificio. Alguien ha encontrado una manera de contaminar sistemáticamente el manantial con un veneno acumulativo mortal, cuyos efectos pasan inadvertidos hasta que resultan incurables. Es decir, va envenenando lentamente a los que viven dentro, ¿no? En ese edificio. El edificio está habitado por un pequeño grupo de dirigentes políticos y sus familias, el cual controla una gran nación. Están complicados en la exterminación de los judíos y posiblemente plantean una guerra mundial. Este ejemplo, recordemos, se produce unos años después de la Segunda Guerra Mundial. El hombre que ha contaminado el manantial supone que si estas personas son destruidas, individuos honestos asumirán el poder y gobernarán apropiadamente, o incluso podrán instaurar el reino de los cielos en la tierra y asegurarán el bienestar de todo el pueblo. Esto es algo que podría tener en mente un sujeto al querer realizar esta acción, es decir, librar a la humanidad simplemente de estos sujetos. Esta persona ha confesado sus suposiciones, además del asunto del veneno, al hombre que está bombeando. Desde luego, la muerte de los habitantes del edificio acarreará muchos otros efectos, entre ellos ciertos números de personas desconocidas para estos hombres recibirán herencias de las que no saben nada. Es decir, al hacer esto mismo, si es que se llega a hacer, se seguirán muchas otras consecuencias, ¿no? No previstas, desde luego, por parte del sujeto. El brazo de este hombre sube y baja, sube y baja. Algunos de sus músculos, cuyos nombres en latín conocen los médicos, se contraen y se relajan. Ciertas sustancias se generan en algunas fibras nerviosas, sustancias cuya secreción, durante un movimiento voluntario, interesa a los fisiólogos. Piensen que ahora lo que está haciendo Anscombe es describir desde distintos planos de descripción posible lo que está sucediendo aquí. Entonces, la acción en sí misma se puede describir desde muchos planos diferentes y desde muchos, digamos, puntos de vista distintos, todos los cuales son legítimos, dado un contexto y dado unos intereses y dado, digamos,
un contexto determinado. No quiere decirse que todo esto sea relevante para explicar la acción intencional. No se está diciendo esto, se está diciendo, justamente se está preparando el terreno para ver justamente lo contrario, para ver que bajo ciertas descripciones una acción resulta intencional, pero no bajo otras, desde luego, aunque sean igualmente descripciones verdaderas de lo que está ocurriendo y, por tanto, de la acción que se está realizando. No se está diciendo que el sujeto que realiza la acción sea consciente de todas estas cosas, todo lo contrario. Como en el ejemplo este acabamos de ver, el sujeto no va a ser consciente de qué músculos mueve, de qué músculos mueve o de qué sustancias están segregando, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, el brazo en movimiento sigue con la descripción de lo que está ocurriendo. Muchas de las cosas no están ni siquiera en mente del sujeto o de la gente que hace la acción. El brazo en movimiento proyecta una sombra entre las rocas, donde en un punto y desde cierta posición produce un efecto curioso, como si un rostro se asomara en las piedras. No quiere decir que un hombre que observe eso efectivamente se le ocurra tal cosa, ¿no? Pero desde luego el sujeto que realiza la acción de bombear en ningún momento tiene presente las sombras que proyecta su brazo. Puede que sí, pero puede que no, no tiene por qué. Además, la bomba sigue diciendo Anscombe, emite una serie de ruidos chirriantes que siguen un ritmo definido. Alguien, una especie de John Cage, podría inventar una banda sonora a partir de esto, del chirrido este de la bomba. Pero en absoluto es intencional del sujeto crear esa especie de, entre comillas, música. Pregunta ahora, ¿qué está haciendo ese hombre? ¿Cuál es la descripción de su acción? Esto es una pregunta fundamental para Anscombe. Es decir, al observar todo esto y al describir la acción desde distintos planos y puntos de vista, uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuál es la acción? ¿Cuántas acciones hay aquí? Al bombear el agua por parte del sujeto, todo esto es lo que se puede decir. Pero ¿cuál es la acción que se está realizando? Primero, desde luego, cualquier descripción de lo que está sucediendo que incluya al hombre como sujeto y que sea de hecho verdadera, efectivamente. Si lo que queremos es describir la acción de ese sujeto, entonces cualquier descripción que se diga con verdad de esa acción que realiza el sujeto será válida, será legítima. Por ejemplo, se está ganando su salario, está manteniendo a su familia, está gastando las suelas de sus zapatos, también, está contaminando el aire, etc. También suda, secreta esas sustancias en sus fibras nerviosas. Si en realidad, paso a la página siguiente, accede al poder un buen gobierno o el reino de los cielos en la tierra o el bienestar de todos mediante el esfuerzo de los hombres honestos que asumirán el poder cuando mueran los dirigentes políticos que están ahí dentro, esta persona habrá contribuido entonces a producir esa situación. Es evidente. Imaginen, ¿no? Alguien que sepa todo lo que hemos visto, que sea consciente de todo eso. Podría describir la acción del individuo al bombear la bomba de agua diciendo está instaurando el reino de los cielos en la tierra, algo así, ¿no? Naturalmente, expresar la acción que está realizando el sujeto de esa manera implicaría tener que explicar muchas cosas. Pero, ¿sería posible describirla así? Bueno, dado todo esto que hemos visto, sí, sería legítimo, pero solo podría entenderlo alguien que entienda bien la situación, en el mismo sentido, en el mismo sentido que la persona que se expresa de ese modo podría entender el comentario de este sujeto. Alguien que no sepa todo esto que hemos visto antes, o parte de la parte esencial, la parte relevante de lo que hemos visto hasta aquí, ante tamaña respuesta no sabría qué atenerse, no sabría a qué demonios se está refiriendo este sujeto con lo de instaurar el reino de los cielos en la tierra. Ahora bien, si es consciente o es conocedor
de que de lo que se trata aquí es de eliminar a una serie de gente que está dentro, que son unos políticos malévolos. Entonces de lo que se trata es de quitárselos de en medio para que vengan otros, se supone, mejores. Entonces sí, entonces eso ya aclararía el comentario del sujeto en ese sentido. Sin embargo, nuestras investigaciones sobre la pregunta ¿por qué?, sigue diciendo Anscombe, nos permiten reducir la consideración de las descripciones de lo que está haciendo a una categoría que cubra todas sus acciones intencionales y solo esas. Está haciendo X constituye la descripción de una acción intencional y a continuación. Si es verdadera. Esto ya lo hemos visto aquí. Cualquier descripción verdadera de la acción valdría. B. Existe una respuesta dentro de la categoría que he definido para la pregunta ¿por qué estás haciendo X? Efectivamente, es decir, describir la acción de una manera, de una acción determinada de una manera solo tiene sentido si estoy suponiendo que la acción que el sujeto está realizando es una determinada y que el sujeto es consciente de eso y por eso realiza la acción con esa intención. No puedo pensar al decir esto, al responder por qué. Se supone que estoy describiendo lo que tiene en mente el sujeto, la intención que quiere realizar el sujeto y no otra. No estoy dando simplemente una descripción que creo que se predica con verdad de la situación, a pesar de que el sujeto no es consciente de ella. No es de lo que se trata aquí. Entonces esta parte B es muy importante. Existe una respuesta dentro de la categoría que he definido para la pregunta ¿por qué estás haciendo X? En otras palabras, la descripción supuesta en por qué estás contrayendo estos músculos queda descartada si la única clase de respuesta para la pregunta ¿por qué? Demuestra que el conocimiento que el hombre posee, si posee alguno, de que está contrayendo los músculos constituye una inferencia derivada de sus conocimientos de anatomía. Es decir, bueno, esto no es lo relevante, pero sé que por lo que sé de anatomía, efectivamente al mover los brazos de este modo, a ver cómo los muevo, pues debe de ser este y este otro músculo el que estoy moviendo. Pero eso no forma parte de la descripción que buscamos de la acción al calificarla de acción intencional. Por mucho que se describa con verdad la acción, diciendo que se están moviendo tales y cuales músculos. Bien, esto es evidente desde el momento en que el sujeto puede ni siquiera tener conocimiento en absoluto de cuáles son esos músculos, ni de cómo se llaman, ni en absoluto, ¿no? En cuanto a la descripción implicada en la pregunta ¿por qué estás secretando esas sustancias en tus fibras nerviosas?, quedará siempre descartada de hecho sobre la misma base, a menos que supongamos que el hombre se propone producirlas. Si fuera posible, supondríamos que desea obtener una muestra de ellas, por ejemplo. No, es que quiero sacarme un análisis de sangre y quiero, al hacer estas acciones, que secretar cierta sustancia. Esto podría ser intencional, pero no en los casos normales. En los casos normales no es más que una consecuencia fisiológica de la acción que realiza, nada más. No tiene nada que ver con la intención del sujeto. En cambio, las descripciones supuestas en las preguntas ¿por qué haces que aparezca y desaparezca ese rostro entre las piedras? ¿Y por qué estás marcando ese curioso ritmo? Se manifestarán o no como descripciones de acciones intencionales según los diferentes tipos de respuesta, de los cuales uno contendría un indicio de que el hombre se da cuenta de que hace eso, mientras que el otro entraría dentro de la categoría que hemos definido. Es decir, pudiera ser que proyectar unas ciertas sombras sea algo que forme parte de las intenciones del individuo. Pero en el ejemplo tal como lo hemos definido, en principio eso no es más que un epifenómeno, por así decirlo, de la acción que realiza. Y el sujeto no es en absoluto consciente en ningún momento de eso, de que está proyectando unas sombras en un muro. Sin embargo, hay una gran cantidad de X en el caso que hemos imaginado para los cuales podríamos suponer sin dificultades que la respuesta a la pregunta ¿por qué estás haciendo X? X es aquí el nombre de la acción, una descripción de la acción, entraría dentro de nuestra categoría. Por ejemplo, ¿por qué estás subiendo y bajando el brazo? Estoy bombeando. ¿Por qué estás bombeando? Estoy
estoy bombeando el suministro de agua para el edificio. ¿Por qué estás marcando ese curioso ritmo? Bueno, descubrí cómo hacerlo, pues de todos modos la bomba chirría y lo marco solo por divertirme. Esto podría ser posible, arguirlo, y en tal caso estaríamos revelando que la acción en cuestión sí era intencional bajo esa descripción. Después de todo era mi intención, ¿no? Es decir, estaba creando un ritmo y al final descubrí que había un ritmo. Primero no era intencional, luego lo descubrí y entonces lo bombeaba la cisterna de modo que se produjera esos chirridos y no otros, ¿no? Y simplemente para divertirse, ¿no? ¿Por qué estás bombeando agua? Porque se necesita arriba en el edificio. Una posible respuesta, etcétera, etcétera. Todas estas respuestas revelan que las acciones bajo esas descripciones son intencionales. ¿Cómo resultaría anulada la pregunta ¿por qué? Bueno, pues diciendo no era consciente de tal cosa o no lo sabía o no era mi intención o me acabo de dar cuenta. He acabado observando que es así. No lo sabía, no era consciente. Todas estas respuestas anularían la pregunta ¿por qué? Y mostrarían que en esos casos, bajo esas descripciones, la acción en cuestión no era intencional. Ahora bien, existe una interrupción de la serie de respuestas que podamos obtener para tal pregunta. Supongamos que la respuesta contiene una descripción adicional y, por la cual en ocasiones es correcto no solo afirmar que el hombre está haciendo X, sino también que el hombre está haciendo Y, es decir, es otra descripción posible, que se dice o se predica con verdad. Es decir, en caso de que ninguna observación invalide la afirmación de que el hombre está haciendo Y. Por ejemplo, está reabasteciendo el suministro de agua. Esto sería una posibilidad, a menos, desde luego, que no estuviera haciéndolo. Lo anterior puede parecer una aseveración tautológica, pero no termina aquí. Si después de que el hombre contesta para restablecer el suministro de agua, entonces, en circunstancias ordinarias, esto sería suficiente para caracterizar a ese acto como acción intencional. Efectivamente, en esa respuesta se revela que el sujeto tenía la intención de reabastecer el suministro de agua. Ahora bien, ello equivale a decir que, como ya hemos determinado, la misma pregunta ¿por qué? Será a su vez aplicable a esta acción. No se trata de una conclusión vana, significa que si a una persona que ya ha respondido para restablecer o reabastecer el suministro de agua, se le pregunta por qué está reabasteciendo el suministro de agua, no puede contestar, por ejemplo, no sabía que estuviera haciéndolo, porque entonces estaría autocontradiciendo, ni negar el sentido causal de la pregunta. Es decir, que, no sabía que al mover la bomba de esta manera estuviera... No, porque entonces, ¿cómo has descrito tu acción como un reabastecimiento del suministro del agua si no sabías que estaban conectados de ese modo adecuado, por tanto también causal, entre mover el brazo o la bomba de una cierta manera y reabastecerse el suministro de agua? Hay respuestas que no se van a aceptar o que va a resultar absurdo simplemente que uno dé si ha dado ya previamente otras respuestas. Un hombre puede estar haciendo algo que sin embargo no hace si se trata de un proceso o empresa que lleva tiempo a acabar y que por lo tanto, si se interrumpe antes de su conclusión, podemos decir que lo estaba haciendo pero que no lo hizo. Un poco raro esto, ¿no? Un poco contradictorio. No obstante, esta observación, dice Anscombe, no es... Saltamos de página a la 88. En absoluto privativa de las acciones intencionales. Podemos decir que un objeto estaba cayendo pero que no cayó, es decir, no terminó de caer, no terminó de caer. No, esto perfectamente tiene sentido. Por consiguiente, no podemos recurrir a la presencia de una intención para justificar la descripción. Está haciendo Y, aunque en algunos casos su propia afirmación de que hace Y en cierta etapa del proceso resultará necesaria para que otra persona pueda decir que está haciendo Y, pues la acción no estará lo suficientemente adelantada como para que ello resulte evidente. Esto se entiende perfectamente, supongo, ¿no? Lo que quiere decir. Por ejemplo, cuando vemos que un hombre manipula un conjunto de cables, clavijas y otros objetos. A lo mejor está restableciendo la luz en todo el edificio, pero eso no se termina de producir por algún motivo.
Entonces, lo que está haciendo no se puede describir de ese modo con verdad, porque al final no funcionó lo que pretendía el electricista. Vamos a suponer que es un electricista al manipular los cables y las clavijas de ese modo, no produjo el efecto deseado. Por tanto, no se puede decir que lo que estaba haciendo es restablecer la luz en el edificio, porque al final la luz no se restableció. Bien, supongo entonces que esto se entiende bien. Esto, por cierto, no lo habíamos comentado hasta aquí, este tipo de casos, de acciones que quedan sin terminar, ¿no? ¿Cómo describirlas en ese caso? En ocasiones, bromeando, nos gusta decir que alguien realiza una acción determinada cuando manifiestamente no es así. Por ejemplo, está reabasteciendo el suministro de agua, siendo que esto no ocurre porque, como nosotros podemos ver, pero el hombre no, el agua se escurre por un agujero de la tubería que va a la cisterna. De tal manera alguien podría decir, no, estoy bombeando el agua porque quiero restablecer el suministro de agua al edificio. Y alguien dijera, no, no lo estás haciendo porque inadvertidamente para ti hay un agujero que está impidiendo que el agua entre en el edificio, se sale antes por la tubería. Podemos hablar de la misma forma de algún objeto muy dudoso o remoto. Por ejemplo, está demostrado el último teorema de Fermat. O bien podemos decir, refiriéndonos a un loco, está dirigiendo a sus huestes victoriosas. Son maneras de expresarse, desde luego, en cierto sentido, incorrectas, ¿no? Está demostrando el último teorema de Fermat. Está demostrando y no demostrado. Antes dije está demostrado. Ahora sí lo está, pero cuando Anscombe escribió el texto no estaba demostrado. Pero el ejemplo no es está demostrado, sino está demostrando el último teorema de Fermat. Más bien lo que habría que decir en este caso es está intentando demostrar el último teorema de Fermat. Como sabemos, el teorema de Fermat, al menos en época de Anscombe, no se pudo demostrar, entonces esa acción no se terminó de realizar. No fue exitosa, vamos a decir. Y en el caso de estar dirigiendo sus huestes victoriosas, hombre, las huestes victoriosas que él imagina, de la victoria que el loco imagina, pero... Bien, no obstante, resulta fácil excluir a estos ejemplos de nuestras consideraciones y señalar la ruptura entre los casos en que podemos decir que está haciendo Y, cuando la persona en cuestión ha mencionado Y en su respuesta a la pregunta ¿por qué estás haciendo X? Y aquellos en que más bien afirmamos que va a hacer Y. No creo que esta sea una ruptura muy nítida. Por ejemplo, hay mucha diferencia entre ella está haciendo T y ella está poniendo la tetera al fuego con el fin de hacer T. Esto es a propósito de las acciones que requieren un proceso de realización. No son acciones, digamos, que dependan de que el sujeto tenga un éxito, por así decirlo, puntual, sino que parece que requieren un proceso de realización. No es lo que está diciendo aquí. Y es evidente que los casos, estos extraños, se pueden eliminar, pero finalmente habrá muchos casos en los que las acciones no se realicen o no se terminan de realizar o no como uno quería, ¿no? O en el sentido que uno quería. Resulta obvio que no. Hay mucha diferencia entre estos casos, claro está, ¿no? Al margen de que en el primer caso ella está haciendo T, pudiera efectivamente ser un caso en el que al final no se realiza la acción querida porque alguien la impide. Pero eso no evitaría tampoco describir con verdad que la persona en cuestión está haciendo T, porque está siguiendo todos los pasos que son necesarios para finalmente hacer T, que no consiste en otra cosa que finalmente haya una cosa en la tetera que se pueda beber, ¿no? Al final, si uno realiza la acción correctamente. Bien, estoy reparando el refrigerador o está haciendo la tesis. Pueden ser frases que se expresan cuando la persona implicada está en ese momento ordenando
pasamos a la página siguiente ordenando los elementos que necesita para la acción. En cambio, cuando no es normal dar por descontada la consecución de un objetivo, resulta más común que éste se exprese únicamente mediante con el fin de. Por ejemplo, voy a Londres con el fin de hacer que mi tío cambie su testamento. Y no voy a hacer que mi tío cambie su testamento. Es un poco extraño, ¿no? En cierta medida, las tres divisiones del tema que se establecieron en el parágrafo 1 son simplemente equivalentes, es decir, cuando las afirmaciones voy a buscar mi cámara, estoy buscando mi cámara, y con el fin de buscar mi cámara son intercambiables en tanto respuestas a la pregunta ¿por qué? Formulada cuando subo al piso superior. Son maneras, en cierto modo, de expresar lo mismo. Lo que se está describiendo es una acción intencional. Ahora bien, si todo lo anterior es válido, ¿qué hemos de decir acerca de esta diversidad de descripciones de una acción intencional? ¿Tendremos que afirmar que existen tantas acciones distintas como descripciones podamos generar, tomando X como punto de partida? Quiero decir que preguntamos ¿por qué estás haciendo X? Y obtenemos la respuesta pues para Y o estoy haciendo Y, donde Y es la naturaleza, o de tal naturaleza, perdón, que podamos decir está haciendo Y. Entonces podemos preguntar ¿por qué estás haciendo Y? Y recibir quizá como respuesta pues para Z, o está haciendo Z. Por ejemplo, ¿por qué estás moviendo el brazo de arriba abajo? Pues para accionar la bomba. ¿Y por qué estás bombeando? Pues para reabastecer el depósito de agua. ¿Y por qué estás reabasteciendo el depósito de agua? Pues para envenenar a los inquilinos, etcétera, etcétera. Y ahora se produce la ruptura. Porque a pesar, vamos a pasar a la página siguiente, porque a pesar de que en el caso de que hemos presentado existe probablemente otra respuesta, aparte de solo por placer, la siguiente descripción no se presta de todas formas a que podamos decir está salvando a los judíos, está instaurando el reino de los cielos, está dando el poder a los hombres honestos. Por lo tanto, vamos a detenernos en este punto. Hay un momento en el que quizás no sé... Bien, perdón por esta interrupción, pero la cosa es clara. Entonces, la idea es que hay un punto en el que tenemos que parar, no tiene sentido, a menos que estemos inquiriendo por la psicología del sujeto, los motivos últimos del sujeto, puede que estén implícitos además, pueden ser muchas cosas, pero en algún momento se hará necesario cortar esa cadena, no tendrá sentido continuar preguntando y sin embargo, esto no nos evita el problema que se plantea al final de este parágrafo 23, estamos en la página ya 90, cuando dice, bueno, pero ¿cuántas acciones hay aquí? ¿No? Es decir, hemos visto que la acción se puede describir de muchas maneras, que solo bajo algunas de esas maneras resulta la acción intencional. El sujeto entonces es consciente de estar realizando todas esas acciones y de que más o menos todas esas descripciones están describiendo lo que, con verdad, lo que está haciendo el sujeto y es consciente de estar realizando y forman parte, por así decirlo, de sus propósitos al hacer la acción. De todas maneras, se plantea la pregunta, bueno, ¿y cuántas acciones hay? Entonces, si podemos, como en el ejemplo que estábamos viendo de bombear el agua, se puede describir la acción como mover el brazo de arriba abajo, accionar la bomba, reabastecer el suministro de agua y envenenar a los ocupantes, entonces estamos ante una o cuatro acciones. Tenemos ante nosotros cuatro acciones, así se termina el parágrafo 23. Y antes de responder esta pregunta, fíjense que Anscombe todavía va a considerar otras muchas cosas. En realidad esta pregunta, con que termina el parágrafo 23, no la contesta hasta el parágrafo 26. Les aconsejo que vean el guión que yo subí
campus virtual sobre el texto de Anscombe, porque allí se ve esto un poco más claro. Es decir, si ustedes van al guión, aparece claramente, ¿no?, que la pregunta ¿cuántas acciones hay?, que se hace al final del parágrafo 23, se responde en el parágrafo 26. ¿Cuántas acciones hay? ¿4 o una? Las 4 descripciones forman una serie. Vamos a ver. A, B, C, D. Mover los brazos, o el brazo, mejor dicho, de arriba a abajo, sería la A. La descripción B sería abastecer de agua al edificio, perdón, accionar la bomba, mejor dicho. Reabastecer el suministro de agua sería la descripción C. Y finalmente el envenenamiento, que es la descripción D, envenenar a los ocupantes. Entonces, bueno, cada una de estas descripciones es una descripción que se predica con verdad de la acción observada, que es la acción de mover el brazo por parte del sujeto, que se corresponde con la primera descripción, la llamada A. Entonces es importante que cada una de estas descripciones depende de la anterior. Y esto se observaba en el hecho de que hacíamos una pregunta cada vez, ¿no? ¿Y por qué bombeas el agua? Pues para suministrar de agua al edificio. ¿Y por qué quieres reabastecer de agua al edificio? Pues para envenenar a los ocupantes. Es cierto que cada una depende de la anterior, pero al mismo tiempo es que es independiente de la siguiente, porque no está determinado lo que se quiere hacer con eso. Se trata, por tanto, de 4 descripciones lógicamente independientes de una misma acción, ligadas de tal modo que cada una se relaciona con la siguiente como de medio a fin, es decir, mover el brazo en una cierta manera, de arriba a abajo, es para bombear el agua para restablecer el edificio, y de agua al edificio, y reabastecer de agua al edificio para envenenar a sus ocupantes. Y el último término de la serie, en este caso sería la descripción de la acción D, nombrada como D, denotaría en último término el fin con el cual se realizó la acción. Podemos referirnos al último eslabón como, según Anscombe, la intención con la cual fue realizada la acción. Porque describirla simplemente como bombear agua, eso no es digamos, el fin último del sujeto. El sujeto bien sabía que al hacer eso estaba envenenando a los sujetos. Por tanto, el fin último era ese. Esto podría ser discutido, porque uno podría decir, bueno, pero ¿no cabría aquí otra pregunta al respecto de cuál era la acción que se quería conseguir ulterior, ¿no?, que se quería conseguir al envenenar a los ocupantes del edificio? Bueno, leer el pasaje 96-97, eso es lo que vamos a hacer después. Antes de llegar ahí, vamos a resumir brevemente el pasaje 24, que comienza diciendo: sin embargo, antes de tratar de responder a lo anterior, debemos plantear ciertas dificultades. Se nos podrá objetar que bombear no constituye un acto de envenenamiento. Es desde luego, como dirían los abogados, un acto de verter veneno, y podríamos tratar de responder a la objeción diciendo que un hombre envenena a los inquilinos si vierte veneno y estos resultan envenenados. Pero después de todo, me doy cuenta que tenemos que terminar aquí este vídeo porque se está terminando el tiempo. Solo tengo 45 minutos de exposición en cada vídeo, así que continúo el parágrafo 24 en el próximo vídeo, en el siguiente vídeo.